Cordial saludo a todo el día. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. He dejado sin comentar de este punto 1031 en la afirmación de que la Iglesia ha afirmado claramente como parte de sus contenidos de fe, la doctrina relativa al purgatorio. Alguno podría decir, bueno, ¿y la doctrina relativa al purgatorio es una doctrina de fe? ¿Es una doctrina, por tanto, que pertenece al dogma de la Iglesia? Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Y aquí el Catecismo nos recuerda cómo en el Concilio de Florencia y en el de Trento se afirmó como parte de nuestra fe católica. Voy a leeros algún párrafo de estos concilios de Florencia y de Trento para que veáis que la Iglesia confiesa esta doctrina con toda la firmeza. Concilio de Florencia, que fue del año 1438 a 1445. Asimismo, si los verdaderos penitentes salieron de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificadoras después de la muerte, y para ser aliviadas de estas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad, que los fieles acostumbran practicar para los otros fieles según las instituciones de la Iglesia. Y que las almas de aquellos que después de recibir el bautismo no incurrieron absolutamente en mancha alguna de pecado, y también aquellas que después de contraer mancha de pecado la han purgado y la han purificado, o mientras vivían en sus cuerpos o después que salieron de ellos, según arriba se ha dicho, son inmediatamente recibidas en el cielo y ven claramente a Dios mismo, trino y uno. En parecidos términos habla el Concilio de Trento. Puesto que la Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu Santo, apoyada en las Sagradas Letras y en la antigua tradición de los padres, ha enseñado que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles, particularmente por el aceptable sacrificio del altar. Manda al Santo Concilio a los obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio, enseñada por los santos padres y sagrados concilios, sea creída, mantenida, enseñada y en todas partes predicada. Es impresionante, ¿no?, que se hable con esta contundencia en nuestra fe católica, y que luego a veces nosotros, pues silenciamos aspectos tan esenciales como dice aquí. No únicamente dice que se debe creer, sino que la Iglesia debe de enseñarlo y debe demostrarlo. Y a veces nuestros silencios tenemos que reconocer que son los silencios cómplices. Son los silencios que luego también te hacen cómplices de la confusión reinante que existe. No estamos llamados a predicar con claridad, ¿no?, sobre estos aspectos de fe. Bien, por lo tanto, como digo, no es una cuestión de una doctrina, unas opiniones de algunos autores, no, forma parte de la fe católica. El punto siguiente, el 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segunda Macabeos 12:46. Bueno, os cuento por no leer entero todo el episodio, que quien desee puede leerlo en torno al segundo libro de Macabeos, capítulo 12, ahí puede leer entero este episodio, pero se habla de cómo Judas Macabeo había entrado en la batalla contra los pueblos contra los que guerreaba Israel, y fueron derrotados. Al ser derrotados, y cuando fueron a enterrar a sus soldados difuntos, ¿no?, vieron que debajo de sus trajes de soldados, ¿no?, habían escondido amuletos de falsos dioses. Entonces ellos entendieron que habían pecado, porque en vez de confiar solamente en Yahvé para lanzarse a la batalla, habían confiado en los falsos dioses de Baal, etcétera. Y que entonces, que necesitaban, que habían pecado, y que necesitaban, por lo tanto, una purificación, que no podían pasar al seno de Abraham, al cielo, ¿no?, a lo que ellos entonces entendían, por el seno de Abraham, no podían pasar allí sin una necesaria purificación. Y entonces hizo una colecta Judas Macabeo, recogiendo una serie de, ya dice el texto, no recuerdo cuántos dracmas recogió, para
ir al templo y pedir por la purificación y pedir que se ofreciesen sacrificios por la purificación de aquellos soldados suyos que habían muerto pues pecando, que habían muerto con un pecado que era de entregarse a la batalla confiando en falsos dioses. Bueno, pues evidentemente uno dice, bueno, de este episodio del Antiguo Testamento, que además es bastante cercano ya, porque los libros de los Macabeos no son son de los últimos libros de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, se ve claramente que ahí ya se creía en un estado de purificación después de la muerte. Porque claro, vamos a ver, ¿para qué se está ofreciendo esos sacrificios de purificación en favor de unos difuntos? Será porque existe esa posibilidad de que se purifiquen, ¿no? De lo contrario, ¿qué finalidad tiene eso? Cuando la Iglesia Católica, poniéndonos en nuestro caso, ¿no?, ora por un difunto y pide que Dios lo lleve a su seno y que perdone sus pecados, pues ¿por qué hacemos eso? Pues será porque existe la posibilidad de que ese hombre difunto necesite de nuestras oraciones. Si está en Dios, no las necesita. Si está en el estado de eterna condenación en el infierno, es inútil, no le sirven de nada. Luego nuestras oraciones se dirigen a Dios pues sencillamente para todas aquellas personas que están en ese estado de purificación y que en virtud del misterio de la comunión de los santos que existe entre nosotros, pues existen esos vasos comunicantes, ¿no?, por los que la oración nuestra pues puede servir de purificación para ellos. La oración nuestra y sobre todo pues el tesoro del sacrificio de la Santa Misa ofrecida por los difuntos, ¿no?, que tiene pues una posibilidad y una eficacia de purificación pues infinita. Bueno, pues esa es nuestra fe, y es que además es una deducción lógica, ¿no? El purgatorio, aparte de tener otros textos como los que hemos visto antes, pero el purgatorio es una deducción teológica que hace la Iglesia muy clara de la doctrina que tiene la Sagrada Escritura de la oración en favor de los difuntos para su purificación. Es que claro, si se nos pide en la Sagrada Escritura, que es bueno, es santo, es justo, como dice el libro de los Macabeos, orar por los difuntos para su purificación, es que evidentemente uno deduce, porque es que no se nos ocurre otra posibilidad distinta, que tiene que existir un estado en el que existe esa posibilidad de purificación después de la muerte. Si no, no tendría sentido que se diga eso. Cielo, pues es una deducción teológica que la Iglesia extrae de la propia Sagrada Escritura y la afirma como una realidad de fe clara y contundente. Desde los primeros tiempos, dice la Iglesia, ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Desde los primeros tiempos, dice, o sea, desde siempre, la Iglesia lleva 2000 años haciendo eso. Y eso también es expresión de nuestra fe. El concilio de Lyon, en el año 1274, decía: mas por causa de los diversos errores que unos por ignorancia y otros por malicia han introducido, dice y predica que aquellos que después del bautismo caen en pecado no han de ser rebautizados, sino que obtienen por la verdadera penitencia el perdón de los pecados. Y si verdaderamente arrepentidos murieron en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias, como nos ha explicado Fray Juan. Y para alivio de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de las misas, oraciones y limosnas y otros oficios de piedad que según las instituciones de la Iglesia unos fieles acostumbran a hacer en favor de otros. O sea, que es que esto ha sido una práctica de la Iglesia desde siempre. Y además, como veis, cada vez que se afirma esto, la Iglesia recurre al argumento, como siempre los santos padres han hecho desde el principio en la Iglesia, recogiendo esa tradición, ese mandato de orar por los difuntos. Bueno, pues lógicamente, pues eso supone algo, ¿no? Supone que como estamos orando por los difuntos, por la posible necesidad de purificación que tengan, ¿no? Pues es que evidentemente tienen que existir purgatorio. Si no estamos haciendo si no tiene sentido que nos hayan dicho que recemos por los difuntos para que se purifiquen para ver a Dios. Otra cosa
cosa es que nosotros no sepamos, ¿no? No sepamos quién necesita de purificación y quién no necesita de purificación. Dejamos en manos de Dios, ¿eh? Eso, y la Virgen María, que es también dispensadora de tantas gracias, ¿no? Ella distribuirá esas oraciones, ¿no?, de todo el cuerpo místico de la Iglesia en favor de las almas más necesitadas en el purgatorio. De hecho, aunque ofrezcamos la Santa Misa por un difunto concreto, siempre pedimos por todos los difuntos, ¿no? Porque tampoco sabemos exactamente pues cómo, en qué medida lo necesita cada uno, y ponemos en manos de nuestra Madre, Santa María, pues esa también colaboración que tiene con su Hijo Jesucristo y con Dios Padre en esa distribución de las gracias. El caso es que luego el Catecismo añade: la Iglesia también recomienda las limosnas, indulgencias y obras de penitencia en favor de los difuntos. Y un texto de San Juan Crisóstomo: llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, y eso está en el texto Job, capítulo 1, versículo 5, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofensas por los muertos, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Ese texto es de San Juan Crisóstomo, que es uno de los santos padres de los primeros siglos en la Iglesia, de un sermón sobre un texto de 1 Corintios 41:5. Pero estamos hablando ya, por tanto, de la doctrina de la Iglesia desde los primeros siglos. Bien, por lo tanto, aquí esta es una llamada a que reafirmemos, ¿no? Reafirmemos la fe en esta purificación, que es una manifestación más de la misericordia del corazón de Cristo, la posibilidad de la purificación después de la muerte. Es una muestra más de esa misericordia que tenemos que agradecer infinitamente al Señor. Permitidme que termine contándoos una anécdota que he vivido pues recientemente en la parroquia. Y es que pues no hace muchas semanas recibí la visita pues de un cristiano verdaderamente apostólico irlandés, de un hombre de unos 40 años que había venido a España. Él pertenecía al apostolado del Rosario, era un albañil que venía con una carta de presentación del cardenal de Dublín, de Irlanda, y dentro del apostolado del Rosario me contaba él que había sido liberado para poder hacer este apostolado por otros 100 albañiles, 100 albañiles irlandeses, que le habían cada uno puesto una parte de su sueldo para comprar una furgoneta y para liberarle, y para que él se pudiese encargar de ir por toda Europa difundiendo pues unas estampas, unos trípticos de oración por las almas de purgatorio. Había estado por Italia, había estado por Polonia, en cada nación distribuía un millón de estos trípticos de oración por las almas de purgatorio, y en concreto pues había venido a España, pues había desembarcado en el ferry de Santander y estaba por toda España haciendo esa distribución, ¿no? Y bueno, un hombre joven que me contó que tenía 5 hijos, su mujer había perdido el sexto hijo en un aborto, y que había recibido pues esa llamada y ese envío también del cardenal de Dublín, con esa carta suya de presentación, liberado por 100 albañiles de Irlanda que le habían pagado pues para poder, que estaban sosteniendo a su familia, y un hombre que encima no sabía una palabra de castellano. Y la verdad es que yo, cuando recibí la visita de este hombre, para dejar aquí esa propaganda y continuó su distribución por todos lados, ¿no?, pues la verdad es que recibí un testimonio impresionante por parte de este católico de Irlanda, por parte de este hombre sencillo, ¿no?, de una fe sencilla y profunda, que decía que su mayor consuelo pues era que de los 6 hijos que tenía, el sexto, pues que lo había puesto ya en el cielo, ¿no?, que había engendrado pues todos sus hijos para el cielo, y que con el sexto ya lo había conseguido, ese aborto prematuro que había tenido su mujer, ¿no?, y que que el objetivo de su vida, ¿no?, pues era educar a sus hijos a la santidad para que todos ellos fuesen al cielo, y que mientras tanto pues se dedicaba a ese apostolado, ¿no?, de oración por las almas de purgatorio por todo el mundo. Es impresionante. A un sacerdote
le impresiona mucho, pues también que un seglar tenga ese coraje, hay que tener raza y hay que tener coraje para hacer eso, y también uno bendice a Dios porque pueden existir 100 albañiles, ¿no?, en Irlanda capaces de tener esa fe católica, ¿no?, de coger y liberar a un compañero suyo para hacer ese apostolado por toda Europa, ¿no? Dice uno, no, bendita fe católica que nos hace salir de nosotros mismos y nos hace ver esta vida en una perspectiva de trascendencia, ¿no? No únicamente pensando en lo que voy a comer, qué voy a beber, con qué me voy a vestir, ¿no?, sino confiando en la providencia de Dios y siendo construyendo el reino de Dios en este mundo, pero con el corazón puesto en el cielo, con los pies en este mundo y con el corazón en el cielo. Bien, pues termino pues contando esa anécdota, ¿no?, recientemente sucedida, y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.